Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos están viendo desde diferentes partes. Es para mí un enorme privilegio poder saludarle en este preciso momento y que yo me siento contento y agradecido con Dios que me permite el privilegio de poder compartir con ustedes este precioso mensaje de las Escrituras y que Dios es bueno para con cada uno de nosotros. En este momento quisiera compartir una cita de las Escrituras que creo que puede ser de enorme bendición para la vida de cada uno de nosotros. Así que si usted tiene su Biblia cerca de su mano o su teléfono, puede acompañarme en este momento. Le invito a que abramos nuestra Escritura. Nos vayamos al libro del profeta Isaías, al capítulo 55, al versículo 10 y 11. Y si usted lo tiene en su mano, le invito a que lea juntamente conmigo a lo que la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que yo la envíe. Ese es el mensaje de este momento. Vemos al profeta Isaías hablándonos una hermosa palabra. Pero nótese que en los dos versículos que acabamos de leer, el profeta Isaías está utilizando una metáfora para podernos explicar lo que puede hacer el agua en la tierra. Nótese que utiliza Isaías el término de lluvia y también nieve. Aunque es cierto que tanto como la nieve y la lluvia son dos estados diferentes de la materia, podemos decirlo en estado líquido y en estado semisólido, porque la nieve tanto como puede estar en un estado duro, también está, hermanos, cerca del estado líquido, pero ambas siendo diferentes. Estando el agua en esas dos posiciones diferentes, el agua trae un mismo propósito, lo que Isaías nos está diciendo en este preciso momento. Nótese que esa agua y esa nieve que probablemente están llegando en diferentes momentos del año, tienen un propósito. Y lo que Isaías nos está diciendo es que traen el propósito de regar la tierra. El segundo propósito es hacerla germinar y también hacerla producir, ya sea granos, ya sea fruta, lo que sea que el sembrador esté necesitando. Nótese esto. Dice Isaías que le da semilla al que siembra y pan a aquel que come. Nótese que cada vez que se acerca el año donde las lluvias vienen, el sembrador está esperando con ansia aquella lluvia, ya que él está esperando poder sembrar su semilla, poder recoger en el tiempo que la semilla ha producido, poder recoger aquel grano que él en una vez depositó en esa tierra y ha producido, dice la Escritura. Ahora bien, dice también más adelante en el versículo que leímos, así dice, como esta metáfora de la lluvia que riega la tierra, así también será mi palabra que sale de mi boca, dice Jehová. No va a volver a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Jehová. Será prosperada para aquello en lo que yo la estoy enviando. Nótese qué preciosa ilustración está haciendo Isaías a través de esta metáfora. Mire, hermanos, sin darnos cuenta, hermanos, a medida que pasa el tiempo, hermanos, a medida que comienzan a caer las primeras lluvias, nótese que la tierra comienza a ser regada por esa preciosa agua. A medida que la tierra ha sido regada por la lluvia, la tierra tiene todos los nutrientes necesarios para poder producir vida. Y lo primero que comenzamos a ver después que la tierra ha sido regada, comenzamos a ver la hierba que comienza a nacer de la tierra. Me doy cuenta a través de ese aspecto que el sembrador sabe que la tierra está lista para ser sembrada. Ahora, nótese esto, el sembrador tiene en su mano, en esa temporada de lluvia, ya tiene en su mano el grano seleccionado para poder ir y sembrarlo. Nótese qué bendición. Ahora, estando el grano en sus manos, él tiene la decisión si sembrar la semilla o no sembrarla. Nótese que si él no siembra la semilla, él no va a recolectar grano. Él no va a recolectar grano para poder producir su pan y así poder comer. Así somos muchos de nosotros, hermanos.
A medida que tenemos esta preciosa palabra entre nosotros, esta palabra poderosa, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que una espada de doble filo, dice las Escrituras. Esta palabra de Dios es útil, es importante que cada uno de los que tenemos esta palabra podamos transmitirla a las personas. Nótese esto, qué importante es la palabra de Dios. Hermanos, Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo les está diciendo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil, le dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, incluso dice, a fin, el propósito, nótese, a fin que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nótese qué importante es la palabra de Dios. Ahora bien, cuando el sembrador tiene la semilla en sus manos, a veces no se da cuenta de lo importante que es esa semilla. Lo importante, todo lo bueno que puede hacer en la vida de la persona cuando nosotros decidimos sembrar esa palabra de Dios. En una ocasión, hermanos, Jesús había llegado a una aldea, a un lugar agrícola. Y Jesús había dado cuenta que las personas se dedicaban a sembrar semilla, a recolectarla, y era lo más fuerte en esa zona. Entonces Jesús utiliza, hermanos, una parábola para hablarles la palabra de Dios. Utiliza, hermanos, la parábola del sembrador. Y comienza Jesús a explicarle a aquellas personas. Mire lo importante que es la palabra de Dios. Nunca regresa vacía. Trae un propósito. Como el versículo que leímos. Que la lluvia que cae trae el propósito de regar la tierra, hacerla producir, hacerla germinar. Para que se recoja grano y para que coma pan aquel que siembra. A lo que Jesús comienza a explicarle a las personas de aquella aldea y comienza a decirles. He aquí les dice Jesús, el sembrador salió a sembrar. Nótese, el sembrador llevaba la semilla en sus manos. Comienza el sembrador a sembrar de acuerdo a lo que Jesús les está enseñando y les dice Jesús que parte de aquella preciosa semilla comienza a caer en el camino. Nótese, a medida que los campos se han preparado para sembrar la semilla, también los campos necesitan tener camino. Porque una vez que la semilla haya producido aquel grano, aquel fruto, necesitan de caminos para poder recolectarlo al final. Nótese que dice que hay parte de la semilla que cayó entre los caminos. Y dice Jesús a través de la parábola que esa parte que cayó entre los caminos, luego vinieron las aves del cielo y comenzaron a comer aquella semilla. Es decir, aquel grano que cayó entre los caminos nunca logró germinar, nunca logró producir, porque no logró enraizarse. Aquel grano no murió, aquel grano no pudo producir una planta que diera semilla. A lo que Jesús comienza a decirles, a medida que el sembrador iba sembrando, otra parte de la semilla cayó entre los pedregales, en donde no había mucha tierra, no había profundidad, y aquella grano logró, dice las Escrituras, nacer, brotó pronto, porque no tenía ninguna raíz, pero lamentablemente, le dice Jesús, pronto se secó. Luego, le dice Jesús, una parte cayó entre los espinos. Aquella parte dice que pronto se ahogó porque los espinos comenzaron a ahogar la planta y no la dejaron crecer. Aunque logró germinar, no pudo producir, no pudo dar lo que era importante dar. Pero otra parte, le dice Jesús, cayó en buena tierra. Y aquella germinó, aquella planta creció, aquella planta comenzó a dar fruto al 100 por 1, al 70, al 30 por 1. Nótese qué importancia, hermano. Por más que hubiese dicho el sembrador, voy a perder parte de la semilla, al sembrador no le importó. Se dio cuenta que la semilla que lograra caer en buena tierra iba a tener una importancia porque iba a producir al 100, al 70, al 30 por 1. Es decir, iba a tener una enorme recolecta después de que hubiera producido. Ahora bien, los discípulos se comienzan a analizar este punto y comienzan a decirle a Jesús,
Mire Jesús, ¿por qué les habla a través de parábolas a las personas? Porque habían personas que no entendían las palabras. Que a lo que Jesús les dice, mire, a muchos de ellos les estoy hablando a través de parábolas, para que por más que vean, por más que oigan, no puedan comprender. Pero a ustedes se les es revelado el misterio del Evangelio. Pero bien, Jesús decide darles la ilustración de esta parábola para que la entiendan. Y Jesús les dice, miren, la parte que cayó entre los caminos son todas aquellas personas que nunca pudo germinar la palabra de Dios en la vida de ellos. Porque a medida que la palabra cayó en ese camino, dice la Escritura que el enemigo se apresuró a quitar aquella palabra, porque la entender la palabra de Dios. Esa es la semilla que cayó entre el camino. La parte que cayó entre los pedregales es aquella semilla que cayó, pudo crecer aquella planta, pero dice la Escritura que este representa a los cristianos que reciben la palabra con gozo en el momento, dice la palabra de Dios. La reciben, aquella planta crece, pero a medida que está creciendo, como no hay una raíz, como está llena de entre pedregales, no puede, dice la Escritura, crecer y pronto se ahoga cuando el sol viene. Pero una parte que cayó entre los espinos, Jesús les dice, mire, esta parte representa a aquellas personas que también reciben la palabra con gozo. La planta crece, pero a medida que está creciendo, las riquezas de este mundo y los afanes comienzan a ahogar la planta y luego de punto se ahoga. ¿Por qué? Las riquezas, el enemigo es astuto, sabe perfectamente que al ahogarnos a través de las riquezas, a través del trabajo, pronto vamos a dejar de lado la palabra de Dios y pronto la palabra de Dios no logrará germinar, no logrará producir lo que necesita dar. Pero Jesús les dice, miren, una parte cayó en buena tierra. Esta que cayó en buena tierra, les dice Jesús, produció fruto al 100, al 70 y al 70 por uno. Es decir, todos aquellos que permiten que la palabra de Dios entre en su corazón y que esa palabra de Dios pueda germinar, representan buena tierra. Así como lo que Isaías nos venía diciendo, que así como está descendiendo esa lluvia del cielo en forma de agua, en forma de nieve, traen el propósito de hacer regar la tierra, hacerla producir y hacerla que dé semilla. Así que la palabra de Dios también está representada en esa misma forma. Nunca, dice Dios, regresa a Él vacía, sino que va a hacer lo que Él quiere y va a ser prosperada en aquello en lo que Él le envía. Así que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Que podamos aprender que a través de esta metáfora, la palabra de Dios quiere entrar en los corazones de las personas. Y que la semilla que está cayendo en las diferentes partes de tierra, a pesar de que hay semillas que están siendo ahogadas, a pesar de que hay semillas que no pueden crecer por los pedregales, hay semillas que sí está cayendo en buena tierra. Esa semilla que está cayendo en buena tierra, pronto va a dar su fruto. Así que Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros. Espero que a través de esta reflexión podamos meditar en su preciosa palabra. Podamos darnos cuenta que la palabra de Dios pronto va a dar fruto. Porque no va a regresar a él vacía, porque ha recibido la bendición de la lluvia y pronto vamos a producir. Así que Dios bendiga la vida de cada uno de los oyentes, que el Señor les bendiga en esta hora. Amén.